La verdadera fortaleza, leído por el Sayanet Granados. Hábito 1. Atrape a los intrusos. El pecado no avanza a saltos, avanza introduciéndose poco a poco, un pequeño paso a la vez. ¿Se encerraría en una jaula de cristal con 5.000 escorpiones mortales? Una mujer tailandesa, conocida como la reina de los escorpiones, lo hizo, y durante 33 días los espectadores ponían cara de dolor mientras que el manto negro de arácnidos serpenteantes de cola curva y ponzoñosa oscurecía por completo su rostro. Para conseguir otro récord Guinness, mantuvo un gran escorpión venenoso de 8 patas en su boca por 3 minutos y 28 segundos. ¡Qué horror! La reina de los escorpiones es un caso singular. La mayoría de las personas odian a los arácnidos. Solo el hecho de pensar en arañas, tarántulas, grillos, saltamontes, serpientes o cualquier otro tipo de bicho es suficiente para darnos escalofríos. Si bien no soy una persona a quien le asusten, tampoco tolero su existencia. Cuando encuentro una araña escabulléndose por el suelo, la veo como una intrusa y rápidamente acabo con ella. A veces nuestros sentimientos hacia los bichos van más allá del disgusto. Ellos bordean el terror. Estoy convencida de que uno de los invitados a una barbacoa que organicé el verano pasado en mi patio sufría una fobia real. Siempre hay insectos zumbando y arrastrándose por mi patio, y la mayoría de las veces la gente solo los espanta con molestia. Sin embargo, no fue así en esta ocasión. Cuando una araña se deslizó a lo largo de su hilo sedoso y con agilidad aterrizó en el hombro de esa invitada, su reacción no pudo haber sido más extrema. Con un grito espeluznante, saltó del diván. Su plato de comida salió volando en todas direcciones. Una rebanada de tomate untada de mayonesa cayó sobre mi cabeza. Sobresaltados, los perros comenzaron a correr en círculos, ladrando y tirando los vasos de la mesa del café. Algunos invitados tomaron sus platos y se pusieron a cubierto. Otros solo se quedaron mirando con los ojos bien abiertos. La mujer continuaba chillando y gritando, golpeando a atacantes invisibles en su cabello, sacudiendo cada centímetro de su cuerpo y saltando de aquí para allá, de pie en pie, más rápido que un jugador de fútbol en una escalera de agilidad. Me quedé congelada cuando noté una horrible mancha roja en su pierna. ¿La había atacado uno de los perros? Me llevó un momento darme cuenta de que la mancha era de ketchup y que su tormento y chillidos no cesarían hasta que alguien se deshiciera de la diminuta araña que yacía a sus pies. ¿Cuál es este poder extraño y aterrador de los bichos? Gritamos cuando se posan en nuestra piel. Le damos papeles prominentes en las películas de terror. Contratamos a exterminadores para eliminarnos de nuestros hogares y llamamos a hombres caballerosos para que los persigan. El temor a criaturas como las arañas y las serpientes encabeza la lista de las fobias más comunes en el mundo y afecta a las mujeres 4 veces más que a los hombres. Casi la mitad de las mujeres manifiesta ansiedad, nerviosismo o temor extremos cuando se enfrenta a una. Hay algo alarmante y despreciable con respecto a una criatura que se arrastra. Ya es lo suficientemente malo cuando divisamos a un pequeño intruso y podemos ver que no representa ninguna amenaza. Sin embargo, es mucho peor cuando ignoramos el peligro. La reina de los escorpiones voluntariamente metió en su boca escorpiones venenosos, o cuando ni siquiera somos conscientes de que esos intrusos han entrado sigilosamente y causan daño. Nuestra familia tiene una antigua cabaña a orillas de un lago al norte de Alberta, Canadá. Cierto día noté una pequeña pila de aserrín en el borde de la ventana del frente. Rápidamente lo limpié y no le di mayor importancia. En la primavera siguiente, cuando abrimos la cabaña, había una pila de aserrín muchísimo más grande, la cual yacía sobre el borde de la ventana. Al examinar más detenidamente descubrí la razón. Hormigas carpinteras. Eso era malo, no tan malo como las termitas. Las hormigas carpinteras son más bien primas de las hormigas. Por lo general, buscan madera que se haya ablandado producto de la humedad o el deterioro. No les gusta morder madera que sea demasiado dura. No obstante, estos intrusos aún pueden causar un daño significativo y debilitar la estructura de apoyo de un edificio. La invasión puede llegar
a ser tan grave que las paredes comienzan a crujir como un celofán arrugado y grandes hormigas aladas comienzan a emerger desde cada grieta. Gracias a Dios pudimos reparar el daño y exterminarlas antes de que fuera demasiado tarde. Intrusos entonces y ahora. El primer hábito de una mujer espiritualmente fuerte es que siempre se mantiene alerta ante los intrusos. Las mujeres en Éfeso tenían el mal hábito de dejarlos entrar a sus casas. Algunas mujeres recibían a los que se metían en sus hogares, como la reina de los escorpiones, no parecían creer que suponía una amenaza. Otras probablemente no tenían idea de que las estaban invadiendo. Al igual que en esta situación ocurría en nuestra cabaña. No prestaron atención a las primeras señales de advertencia y eran inconscientes de que los intrusos habían entrado y estaban causando un daño significativo. Aparentemente, algunos miembros prominentes de la congregación de Timoteo promovían ideas que se habían desviado de la verdad, segunda de Timoteo 2:18. Sus malas enseñanzas se extendían como gangrena, versículo 17. Incitaban a discusiones necias y sin sentido, versículo 23. Provocaban pleitos, versículo 23, y así transformaban la fe de algunos, versículo 18. Pablo notó que estos charlatanes hallaban un éxito desproporcionado entre las mujeres. ¿Por qué? Porque según la evaluación de Pablo, estas mujeres no eran lo suficientemente fuertes como para resistirlos. En lugar de cerrarles la puerta a estos maestros deshonestos y sus nuevas ideas, les permitían entrar en sus casas. El verbo que Pablo utilizó para describir las acciones de estos hombres es enduno, que significa entrar a través de medios retorcidos o pretextos. También puede traducirse como abrirse camino, colarse, infiltrarse o entrar a hurtadillas. Se trata de un término despectivo que describe a estos hombres como embaucadores, siniestros y traicioneros. Cuando Pablo dice que van de casa en casa, quiere dar a entender que avanzan lentamente o gradualmente, con sutileza y de manera casi imperceptible. Progresan de forma persistente dando un paso a la vez. Al igual que las mujeres en Éfeso, muchas mujeres modernas permiten que la clase de hombres incorrectos entren en sus vidas. Todo el tiempo recibo cartas de mujeres que se enamoran perdidamente del señor Encanto solo para descubrir que en realidad era el señor Espanto encubierto. Pienso en Emily, una señora de mediana edad que enviudó cuando su esposo de 27 años falleció de un repentino ataque al corazón. Aproximadamente un año después, Emily conoció a Harvey. Él se le acercó en el estacionamiento de la iglesia justo antes de la reunión. Ese domingo se sentaron juntos en la iglesia. Harvey era encantador. Después la invitó a almorzar. A las 2 semanas se veían a diario. El dolor por la muerte de su marido finalmente se había disipado. Emily se sentía como una colegiala otra vez. Ella eludía las preguntas inquisitivas de sus hijos adultos sobre el pasado de Harvey. A él no le gustaba hablar al respecto. Además, ¿qué importaba? También ignoraba sus sugerencias de que las cosas iban demasiado rápido. ¿Y qué? Harvey era perfecto. Resultaba divertido y atento y afectuoso, muy afectuoso. Emily estaba enamorada. Harvey llevó a Emily a un viaje romántico a México. Pasaban solos mucho tiempo en el condominio de Emily. Tanto era así que sus hijos sentían que Harvey prácticamente vivía allí. Emily se enfurecía cuando sus hijos le decían que estaba rompiendo todas las reglas de citas que ella les había exigido que siguieran. Se puso extremadamente a la defensiva cuando su hija la confrontó porque Harvey estaba allí durante el desayuno una mañana cuando pasó por casualidad. ¿Sabes acaso a qué se dedica Harvey? Sus hijos le preguntaban. Emily no sabía explicarles con exactitud. Algo relacionado con inversiones de negocios. Definitivamente pasaba mucho tiempo con la computadora. 4 meses después de que se conocieran, Emily y Harvey se casaron. Sin embargo, todo no resultó teniendo el final de cuento, y vivieron felices para siempre, que Emily esperaba. Ni siquiera se acercó. Harvey la abandonó después de su primer aniversario de boda, pero no sin antes embaucarla para que le hiciera la transferencia de su coche y sin antes vaciar todas sus cuentas bancarias, incluyendo mucho del dinero que había recibido como herencia de su difunto esposo. Usted se preguntará, ¿cómo pudo Emily haber estado tan ciega ante las verdaderas intenciones de Harvey? Sin embargo, los intrusos son notablemente inteligentes y astutos.
Saben con exactitud qué decir y hacer para seducir a su presa. Saben cómo explotar las vulnerabilidades de una mujer y ganar su confianza. Existe algo siniestro con respecto a los intrusos. Ellos entran e invaden, y sustituyen, y toman el control. No obstante, lo hacen de manera tan gradual y progresiva que suelen dejar a la mujer rascándose la cabeza y preguntándose, ¿cómo pudo sucederme esto a mí? ¿Cómo llegué desde allí hasta aquí? ¿Cómo me enredé yo misma en semejante lío? ¿Cómo? Estoy segura de que estas son las clases de preguntas que Eva se hizo cuando se dio cuenta del lío en el que se había metido después de creer el argumento de ese viejo intruso astuto en el huerto. El mayor de los intrusos. Los intrusos no son para nada novedosos. Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido susceptibles a los embaucadores que tratan de infiltrarse en su camino. Todo comenzó con esa vieja serpiente astuta en el huerto del Edén. La Biblia nos dice que era más astuta que cualquier otro animal, Génesis 3:1. Cuando se trata de intrusos resultaba el peor, era malvado, sagaz y excepcionalmente habilidoso en el engaño. La serpiente se deslizó en la vida idílica de Eva y entabló una conversación amistosa. A Eva le pareció que su charla era inocente. Lo que menos se iba a imaginar era que resultaría ser un embaucador muy calculador. Mientras hablaban, tergiversó la verdad solo un poco. Lo que proponía sonaba bien, justo y razonable para Eva. Estoy segura de que estaba convencida de que él solo trataba de ser útil. Sin embargo, en realidad no lo fue. Tenía un objetivo en mente mucho más siniestro. Era como un hábil vendedor de autos usados que trata de vender un cacharro haciéndolo parecer un Lincoln. Empleando una serie de pequeñas mentiras, la engañó para que creyera su discurso deshonesto. La serpiente con astucia engañó a Eva. Segunda de Corintios 11:3. Si se hubiera imaginado las consecuencias horribles, dolorosas y mortales de su decisión, ¿cree usted que habría escuchado las mentiras de la serpiente y desobedecido a Dios? Probablemente no. Ya usted conoce el resto de esta trágica historia. Eva comió del fruto prohibido y se lo dio a Adán, a quien también lo probó. Sus ojos fueron abiertos y se avergonzaron y horrorizaron de su propia desnudez. Para cubrir sus partes privadas trataron de entretejer algunas hojas de higuera, y como Dios fue a verlos más tarde, esa noche se ocultaron. Lo primero que Dios hizo, después de pedirles explicaciones a Adán y a Eva por su comportamiento, fue maldecir a la serpiente. La condenó a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo, una postura de extrema humillación. Antes de esto, las serpientes aparentemente tenían extremidades y no se arrastraban. Dios advirtió que el conflicto entre la mujer y la serpiente se intensificaría y continuaría. No obstante, sorprendentemente dejó entrever que un libertador finalmente aplastaría y derrotaría a este poderoso enemigo. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis 3, 14, 15. Eva no tenía idea de lo que significaba todo esto. No sabía que la serpiente era el archienemigo de Dios. No sabía que su descendiente, que golpearía la cabeza de la serpiente, era Jesús. Antes de que la humanidad pecara, Dios ya tenía un plan armado para derrotar a la serpiente y vencer al pecado. Romanos 16, Apocalipsis 12, 9. Estoy segura de que Eva escuchó atentamente la maldición que Dios pronunció contra el autor de su caída y comprendió el panorama negativo positivo que sus palabras contenían. Dios usó la palabra hostilidad para describir la contienda perpetua que existiría entre la mujer y el intruso. En hebreo, esta palabra contundente describe el desprecio y un nivel de animosidad sangrienta para un enemigo de guerra. Supone un conflicto feroz que alcanza proporciones de vida o muerte. Esta es la clase de batalla a la que se enfrentaba Eva. Esta parte del pronunciamiento de Dios definitivamente se trataba de las malas noticias. Si bien Eva no hubiera podido entender plenamente la parte de las buenas noticias del mensaje,
Cuando Dios dice que alguien golpeará la cabeza de la serpiente, creo que debió haber vislumbrado un rayo de esperanza. Eva le llamó al defraudador que la había engañado, la serpiente, Génesis 3:13. Realmente no sabía mucho acerca de él. No fue hasta más tarde que Dios reveló más acerca de este intruso y sus tácticas. Ahora sabemos que la serpiente tiene muchos nombres. Por lo general la llamamos el diablo. También es conocida como Belial, Belcebú, el adversario, el dragón, el enemigo, el tentador, el acusador y el maligno. Satanás es el ser maligno supremo, el cual es enemigo de Dios y el gobernador poderoso de este mundo. Lucas 4:6, Juan 14:30, Hechos 26:18, Segunda de Corintios 4:4. Se opone a Dios y su pueblo de manera implacable. Está siempre decidido a robar, matar y destruir todo y a todos los que pertenecen a Dios. Juan 10:10. Le ordena a un ejército de ángeles caídos, mejor conocidos como demonios, que hagan su voluntad. Mateo 25:41. Gobierna sobre un gran número de fuerzas malignas oscuras e invisibles, tales como autoridades y potestades y fuerzas espirituales malignas. Efesios 6:12. Esclaviza a todo aquel que no reconoce el nombre de Jesús, reclutando a cada uno de estos para que le obedezcan y se unan a su rebelión cósmica. Juan 8, 34 y 44. Existen otros aspectos que usted debería conocer acerca de este intruso maligno y sumamente astuto. En primer lugar, su arma principal es el engaño y lo usa con eficacia, con mucha eficacia. Jesús dijo lo siguiente sobre él. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Versículo 44. En segundo lugar, es el principal farsante. Siempre oculta su verdadera naturaleza e intenciones. Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Esto significa que se presenta a sí mismo como bueno, íntegro y hasta justo y santo, aunque su naturaleza es exactamente lo opuesto. El hecho de que se oculte detrás de una máscara de bondad lo vuelve difícil de identificar. En tercer lugar, es extremadamente paciente. Las escrituras dicen que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La palabra rondar contiene la misma clase de idea que la palabra intruso. Significa acechar, merodear, escabullirse, entrar hurtadillas. Como un león, Satanás actúa con cautela y estrategia. Se toma su tiempo para acercarse y atacar. Está dispuesto a esperar por el momento oportuno y se encuentra comprometido a presentar batalla por un largo tiempo, así que se contenta con avanzar solo un poco a la vez. En cuarto lugar, Satanás es implacable, no se rinde nunca, siempre está tratando de introducirse a hurtadillas. Cuando un método falla, intenta otro. Si hay algo de lo que puede estar segura, es de que siempre está tratando de avanzar en su vida. Por último, es importante que se dé cuenta de que Satanás es el intruso principal o Übergriff. Über proviene del idioma alemán y significa encima o sobre. Satanás está por encima de los otros intrusos. Él está sobre los ángeles caídos, los demonios, principados, autoridades, poderes cósmicos y todas las fuerzas del mal. También está sobre todo aquel que no sirve a Dios y que por lo tanto sirve a Satanás. Él es el padre de los intrusos. ¿Por qué es tan importante que usted sepa esto? Porque cuando encuentre un farsante destructivo en su vida, puede estar segura de que Satanás está detrás de ello. Además, esto le da un panorama de la naturaleza y las tácticas del farsante, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Todos los intrusos están cortados por la misma tijera, usan disfraces y pretenden ser justos, al igual que Satanás. Tales individuos son falsos apóstoles obreros, estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Los intrusos no son engañadores, se hacen pasar por algo que no son, avanzan de manera lenta pero persistente y están decididos a causarle un gran daño. Las escrituras nos advierten, ser sobrios y velad. Primera de Pedro 5:11.
8. El hecho de que tengamos un enemigo poderoso y asesino que quiere dañarnos no es algo que debamos minimizar o ignorar. C.S. Lewis sugiere que los dos errores que las personas cometen cuando hablan de Satanás son no tomarlo en serio o por el contrario tomarlo con demasiada seriedad. De acuerdo con esta frase, ninguna de las dos es una opción. Satanás no es una pequeña caricatura de traje rojo y con cuernos que usted puede fácilmente quitarse de su hombro. Necesita darse cuenta de que forma parte de una batalla de vida y muerte contra un enemigo astuto e intimidante. A fin de resistir sus maquinaciones de manera efectiva, precisa conocer a su enemigo y sus características y tácticas. Así como hay engañadores enfocados en las personas en Facebook, él y sus demonios la tienen a usted como un objetivo. Rastrean sus movimientos, toman nota de sus hábitos, sus amigos y familia, sus conversaciones y debilidades. Incluso ahora mismo están formulando un plan siniestro para infiltrarse en su vida y destruirla. Eso es lo que hacen los intrusos. Cualidades de un intruso. Como mencioné anteriormente, las mujeres débiles de Éfeso tenían el mal hábito de tolerar a los intrusos. Algunas ni siquiera los reconocían como intrusos, otras no creían que fueran un problema o que representaran algún tipo de amenaza. Si queremos ser fuertes y no débiles como ellas, tenemos que considerar la amenaza de los intrusos con seriedad. En lugar de ignorar o pasar por alto el peligro, necesitamos establecer el hábito de identificar a los impostores que tratan de introducirse en nuestras vidas. No obstante, dado que son tan buenos en hacer imitaciones, ¿cómo podemos descubrir quién es quién? Podemos encontrar una lista detallada de las cualidades de los intrusos en los 5 versículos que anteceden a nuestro pasaje sobre las mujeres débiles. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. Note que estos vicios son características de los falsos maestros que se introducían en las casas de las mujeres débiles. Los intrusos tratan de ocultar estos rasgos negativos, pero si estamos atentas probablemente veremos estas malas actitudes asomándose por debajo de sus apariencias atractivas. Si reflexiona acerca de este pasaje podrá aprender a identificar a los farsantes. Para hacerlo aún más fácil, elaboré una lista de verificación con esas cualidades a fin de ayudar a determinar si algún intruso le está acechando. Un intruso es egoísta, interesado, narcisista, egocéntrico, busca ser el número 1. Materialista, amante del dinero, avaro, codicioso, posesivo, tacaño. Vanidoso, jactancioso, presumido, arrogante, fanfarrón. Despreciativo, soberbio, condescendiente, presuntuoso, desdeñoso. Vituperioso, abusivo, ofensivo, denigrante, criticón, castigador. Insolente, rebelde, desafiante, desobediente, especialmente con sus padres. Desagradecido, ingrato, se cree con derecho, exigente. Irreverente, grosero, ordinario, profano, vulgar, bruto. Insensible, desalmado, sin amor, frío, antipático. Resentido, inclemente, irreconciliable, implacable, rencoroso. Difamador, calumniador, acusador, mentiroso, maldiciente. Indisciplinado, intemperante, libertino, carente de dominio propio. Malicioso, brutal, salvaje, agresivo, ponzoñoso, vil, despiadado, cruel. Cínico, despreciativo, burlón, irónico, enemigo de todo lo bueno. Traicionero, traidor, infiel, engañador, adúltero. Impulsivo, impetuoso, imprudente, precipitado, salvaje, testarudo. Engreído, vanidoso, petulante, fanfarrón, ególatra, autoindulgente,
hedonista, concupiscente, promiscuo, lascivo, hipócrita, mentiroso, farsante, engañador, impostor. Si una persona muestra una de estas características, eso significa que automáticamente sea un intruso. No obstante, si ha tildado muchas de estas a lo largo de la lista y se trata de una actitud grave, las sirenas deberían encenderse en su mente. No ignore estas señales de alarma. Demasiadas mujeres ignoran estas primeras señales de alerta en los hombres que las buscan. Creen que él cambiará y que solo está teniendo un mal día, o encuentran excitante su comportamiento impulsivo, indisciplinado e insolente de chico malo, o se justifican porque se supone que deben ser la sal y la luz y perdonar los pecados de las personas. ¿Eso es correcto? Sí, pero Dios quiere realmente que usted se junte con un intruso. No, de ninguna manera. La lista de 19 vicios concluye con la orden estricta: con esta gente ni te metas. El problema de juntarse con intrusos es que sus actitudes y comportamientos tienden a contagiarse. La Biblia nos advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. También nos aconseja: el que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá mal parado. Proverbios 13:20. Casi todos han oído este tipo de advertencia proveniente de sus padres en algún momento y con mucha razón, pues el consejo trasciende el paso del tiempo. La Biblia enfatiza la importancia de las buenas amistades. Las personas que permitimos que entren en nuestro círculo íntimo se convertirán en parte fundamental de nuestra historia durante las décadas venideras. Dependiendo de su carácter, nos ayudarán o nos perjudicarán. No siempre es fácil identificar a los intrusos. Estos pueden ser inteligentes, encantadores, divertidos y simpáticos. No obstante, si los observamos con atención, por lo general podemos discernir su lado oscuro. Podemos reconocer muchas de las cualidades que Pablo enumeró. Una mujer débil ignora las señales de alarma. En cambio, una mujer fuerte es consciente del peligro y permanece alerta ante la amenaza. Toda clase de intrusos. Un falso maestro o un impostor controlador no es el único tipo de intruso ante el cual necesita estar alerta. Existen diferentes tipos. Un intruso podría infiltrarse en sus actitudes o abrirse camino hasta su comportamiento. Podría entrar lentamente en sus hábitos o entrometerse con su tiempo. Podría influenciarla para comprometer sus valores o podría usurpar sus ideas. Un intruso es cualquier influencia negativa que llegue a su vida. Intrusos en las actitudes. Todas nosotras experimentamos pensamientos negativos de vez en cuando. Sin embargo, si permitimos que estos pensamientos se presenten a diario y no los enfrentamos y no los frenamos, comenzarán a formar parte de nuestro modo de pensar. El intruso más común en lo que respecta a nuestra actitud es la negatividad. La negatividad hacia una misma, hacia otros y hacia las circunstancias que vivimos. Al tener una personalidad melancólica del tipo que ve el vaso medio lleno, siempre he tenido que luchar contra esto. La negatividad constituye una característica clave del padre de los intrusos, Satanás. Él pasa mucho tiempo condenando y acusando a las personas. La Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Así que realmente no es de extrañar que le guste ver esa actitud negativa abriéndose paso en nuestras vidas. Satanás nos condena todo el tiempo, así que él celebra una victoria cuando caemos en el engaño y comenzamos a condenarnos a nosotras mismas. Satanás también gana cuando exhibimos una actitud negativa y crítica hacia otros. Las escrituras nos dicen que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Énfasis añadido. Si tienes una actitud crítica o de condenación hacia nosotras mismas o los demás, vamos en contra de Dios. Le abrimos la puerta al intruso. La Biblia también señala: háganlo todo sin quejas ni contiendas, Filipenses 2:14. Y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Por lo tanto,
Cuando murmuramos o nos quejamos con respecto a nuestras circunstancias, igualmente estamos dejando entrar el intruso. ¿Qué hay de usted? ¿Está teniendo una actitud cada vez más crítica hacia su esposo, sus hijos, sus parientes políticos, su iglesia, su jefe, sus vecinos, sus circunstancias? Usted puede detener al intruso de la negatividad al ser intencionalmente agradecida y declarar en cambio palabras de bendición. Hemos hablado acerca del intruso de la negatividad, pero existen muchos otros intrusos relacionados con la actitud, como la falta de perdón, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la desconsideración, la impaciencia o la culpa. Cuando uno de estos aparece, tenemos que tomar una decisión. Podemos intencionalmente atrapar al intruso y dejarlo fuera, como Dios quiere, o podemos de manera pasiva permitirle que se introduzca. Intrusos en el comportamiento. Los intrusos en la actitud provocan un cambio negativo gradual en nuestra actitud, mientras que los intrusos en el comportamiento conllevan un cambio negativo gradual en nuestro comportamiento. Ambos están por lo general conectados. Jesús dijo, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si guardamos rencor, ingratitud, amargura y descontento en nuestros corazones, seguramente se evidenciarán en nuestras palabras y acciones. Quizás reprenda a su compañera y la difame repetidas veces a sus espaldas. Tal vez haga comentarios sarcásticos, hirientes, se ha vuelto cada vez más distante e insensible hacia su esposo, está usando un lenguaje más grosero y obsceno. O quizás pida licencia por enfermedad cuando no está realmente enferma. ¿Qué hay de engañar a su empleador al hacer cosas personales en el horario laboral? ¿De solicitar pagos en efectivo para evitar pagar los impuestos? Quizás diga mentiras a fin de evitar para pasar vergüenza. Tiene diferentes versiones de la verdad para personas distintas. Rompe su palabra y su presupuesto al comprar algo que no había planeado comprar o no sigue adelante con aquello que ha prometido. Si nos descubrimos a nosotras mismas formulando excusas, desarrollando falta de paciencia, volviéndonos más perezosas, más imprudentes o más irrespetuosas, cualquier cambio negativo progresivo demuestra que somos víctimas de esos intrusos en el comportamiento. Intrusos en el tiempo. Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, dijo Salomón en Eclesiastés 3:1. Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para servir, un tiempo para descansar y un tiempo para divertirse. Desafortunadamente, una categoría puede ir más allá de sus límites y robarle tiempo a otra categoría. Podemos divertirnos cuando deberíamos trabajar, o trabajar cuando deberíamos estar descansando, o descansar cuando deberíamos estar sirviendo. Además, podemos postergar o malgastar el tiempo en actividades sin sentido. El tiempo es nuestro bien más preciado. La Biblia nos desafía a que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Efesios 5:16. Incluso el agnóstico Charles Darwin admitió, un hombre que se atreve a desperdiciar una hora no ha descubierto el valor de la vida. En el año 2016, la agencia de mercadotecnia MediaKids preparó una infografía para mostrar cuánto tiempo en promedio las personas pasan en las redes sociales y otras actividades diarias a lo largo de la vida. Concluyeron que una persona promedio pasará 7 años y 8 meses mirando televisión y 5 años y 4 meses en las redes sociales, comparado con 1 año y 3 meses socializando con amigos y 6 meses lavando la ropa. Solo piense. Para cuando llegue al final de su vida, probablemente han pasado unos 13 años mirando televisión e interactuando con redes sociales. Solo eliminando las redes sociales le daría el tiempo para escalar el monte Everest 32 veces o recorrer la Gran Muralla China 3 veces y media. Sorprendente, ¿verdad? Y es aún más sorprendente cuando considera que la cantidad de tiempo que la gente pasa en esas actividades ha incrementado desde el año 2016 y continúa en aumento. Pienso en estas características cuando me escucho a mí misma decir, no tengo tiempo para. Por lo general no es cierto que no tenga tiempo. La verdad es que a veces prefiero pasar mi tiempo haciendo cosas que relativamente tienen poco valor en lugar de tener la disciplina para aprovechar mi tiempo con sabiduría.
Todos esos minutos que desperdiciamos y postergamos también cuentan. A Satanás le gusta mantenernos ocupadas en actividades improductivas, le gusta distraernos de lo que realmente es importante para ocuparnos en cosas sin importancia. ¿Está usted alerta del intruso del tiempo que constantemente trata de colocarse en su vida? ¿Está haciendo algo para impedir que se introduzca? Intrusos en los hábitos. Los intrusos en los hábitos representan un patrón de comportamiento negativo y por lo general están vinculados a la falta de autodisciplina. Todo empieza como un comportamiento en apariencia inofensivo, pero con el tiempo se convierte en un hábito negativo, algo que habitualmente hacemos o dejamos de hacer. Sabemos que tenemos que levantarnos temprano, pero en cambio nos levantamos tarde y luego corremos como locas para salir a tiempo. O decimos que estamos tratando de bajar de peso, pero de todos modos nos comemos ese segundo trozo de pastel. Lo dice la mujer que se acaba de comer un puñado de chocolates de Halloween que tenían separados para darles a los niños disfrazados. Nos decimos que vamos a agregar una sesión de entrenamiento adicional, pero tampoco la hacemos. Tenemos un tiempo para mirar Netflix, pero no para ejercitarnos. Quizás descuidamos nuestro tiempo de comunión con el Señor, de algún modo, y nuestros amigos no nos ven en el estudio bíblico. Nuestras excusas parecen racionales y buenas. Luego faltamos a la iglesia. Tenemos una buena razón, pero entonces sucede de nuevo, después 3 veces más. Antes de darnos cuenta, nuestro hábito de ir a la iglesia fue reemplazado por el hábito de faltar a la iglesia. A veces esta actitud permisiva en lo que respecta al compromiso con nuestras convicciones, se extiende a áreas de vicio también. Un mal hábito ocasional se convierte en una adicción. El tiempo que pasamos usando nuestros teléfonos inteligentes puede conducir a una adicción a las redes sociales. La emoción de hacer una nueva compra puede conducir a una adicción a las compras. Un vaso de vino ocasional puede conducir a una adicción al alcohol. La compra de los boletos de la lotería puede conducir a una adicción al juego. La exposición frecuente a escenas para adultos puede conducir a una adicción al sexo. El consumo de analgésicos puede conducir a la drogadicción. Ir a fiestas informales puede convertirse en su estilo de vida. Los malos hábitos pequeños por lo general conducen a hábitos mayores y más destructivos. Tenga cuidado con estos tipos de intrusos. Intrusos ideológicos. Otra clase de intruso es el ideológico. Este invade nuestras ideas y opiniones y se infiltra en nuestra mente. Nos influencia para aceptar el punto de vista mundano en lugar del punto de vista de Dios. Todas las cosas que vemos, leemos y oímos impactan nuestra manera de pensar. Pablo le advirtió a su protegido: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamadas ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Primera de Timoteo 6, 20, 21. Solo necesitamos revisar las publicaciones de nuestras redes sociales para ver que hay muchas pláticas inútiles dando vueltas y que muchos personajes se dejan enredar en las mismas. Las ideas tienen mucho poder. Estas pueden desviarnos del camino, peor aún, pueden hacernos naufragar en la fe. Hablaremos más acerca de las falsas ideas en los capítulos siguientes, pero por ahora solo quiero que sea consciente de que algunos de los intrusos más implacables con los que se enfrenta son aquellos que constantemente tratan de infiltrarse en su mente. Intrusos en la moral. Y luego están presentes los intrusos poderosos en lo moral, que comprometen los estándares de pureza de Dios. Una pequeña concesión conduce a otra y luego a otra más. Las escenas de sexo que nos habríamos rehusado a mirar años atrás se convierten en nuestra nueva norma de entretenimiento. Aquello que una vez parecía escandaloso ya no nos resulta tan inaceptable. La tentación de ceder se vuelve cada vez más fuerte. La atracción a programas picantes, escandalosos o a la pornografía es más potente. Las imágenes se vuelven más obscenas, la autosatisfacción es cada vez más frecuente, la lujuria crece, las fantasías aumentan, los estándares sexuales decaen. Quizás termine durmiendo con su novio antes del matrimonio o acabe de mudarse con él. Llegamos más lejos de lo que hubiéramos querido y luego vamos un poco más allá. Terminamos haciendo lo que jamás habríamos concebido hacer unos años atrás. Tal vez termine teniendo
una serie de aventuras de una noche, comience a seducir a hombres en los bares, empiece a experimentar, quizás su comportamiento sexual se vuelva cada vez más degenerado y pervertido, quizás esté casada y dé excusas como es solo un almuerzo o solo somos amigos. En lugar de huir de la tentación, la considera. Lentamente comienza a enredarse, a almorzar con el apuesto ejecutivo casado que se convierte en algo habitual. La relación emocional conduce a una relación física. Cuando se da cuenta, su vida es un desastre. Ninguna de las mujeres con las que hablo que se han visto involucradas en un dilema moral lo había planeado. Cuando se da cuenta de cuán profundo han caído, se preguntan con incredulidad, ¿cómo es posible que pudiera pasarme esto? ¿Cómo llegué tan lejos? ¿Cómo hice para meterme en semejante lío? ¿Cómo? A esta altura espero que sepa la respuesta. El pecado no avanza a saltos, lo hace poco a poco, un pequeño paso a la vez. Estas pequeñas concesiones en el momento no parecen graves. Los cambios que producen son tan sutiles que parecen casi imperceptibles. Por lo tanto, es fácil minimizar la relevancia o la importancia de las mismas. Sin embargo, Satanás sabe que una serie de pequeñas decisiones negativas conducirá a un resultado negativo significativo. Le encanta aprovecharse de las mujeres débiles que poco a poco van comprometiendo sus convicciones, ya sea positivo o negativo, en la constancia del hábito a lo largo del tiempo, más que la magnitud de cada acción individual, lo que marca la diferencia. Se trata de cómo nos volvemos esclavas o nos volvemos más fuertes. Una mujer fuerte evalúa si sus valores morales están yendo en una dirección positiva o negativa. Si los ve desviarse, actúa de inmediato para detener al intruso. ¿Es realmente un intruso? Existen muchos tipos diferentes de intrusos y de maneras en que podemos ser engañadas. Son demasiados para que podamos considerarlos a todos. El asunto es que si dejamos entrar a un tipo de influencia destructiva en nuestra vida, les estamos abriendo la puerta a otras. Un intruso en nuestra actitud se convierte en un intruso en nuestro comportamiento. Un intruso ideológico se convierte en un intruso moral. Y existen muchísimas más. ¿Cómo podemos saber si algo constituye una influencia destructiva? Bueno, todos comparten las mismas características. Para que algo califique como un intruso, debe invadir lentamente. Al igual que un león, un intruso avanza y se va introduciendo lenta y sutilmente, casi de manera imperceptible. Con paciencia y persistencia sigue avanzando para entrar en nuestras vidas. Nos invade incesantemente, pero solo dando un pequeño paso a la vez. Exhibir las cualidades del padre de los intrusos. Todos los intrusos están cortados por la misma tijera. Por lo tanto, tendrán una o más características subyacentes del padre de todos los intrusos. ¿Recuerda la lista de verificación de las 19 cualidades? Todos los intrusos comparten la misma naturaleza y tienen estas cualidades, por lo general muchas de ellas. Influenciarnos para movernos en una dirección negativa. Un intruso nos va dando empujoncitos. Nos lleva lentamente y nos hace cambiar de posición. El cambio es tan sutil que de manera usual no lo consideramos significativo. Damos pequeños pasos en una dirección negativa. Vamos cediendo, nos justificamos y comenzamos a tener una actitud diferente con respecto a ciertas cuestiones. Por lo general, nos lleva algún tiempo antes de que nosotras o las personas a nuestro alrededor notemos que las cosas en nuestra vida están yendo cuesta abajo. Ganar poder sobre nosotras. Mientras que la influencia del intruso continúa, vamos cediendo cada vez más poder y adoptando su comportamiento. Cuando esto sucede, nos volvemos cada vez más egoístas, materialistas, vanidosas, despreciativas, arrogantes, insolentes, desagradecidas, irreverentes, insensibles, resentidas, difamadoras, indisciplinadas, maliciosas, cínicas, traicioneras, impulsivas, engreídas, autoindulgentes e hipócritas. Lisa recuerda con claridad el día en que hizo clic por primera vez en ese enlace. Su esposo tenía entradas para el partido de hockey esa noche. Aburrida, Lisa navegó por la web. Leía las noticias de entretenimiento cuando apareció el enlace seductor. Al principio, posó el cursor sobre la X para cerrarlo. Dudó por un instante, luego, por impulso, movió el mouse 1 o 2 pulgadas y cliqueó. Las imágenes pornográficas la conmocionaron.
Horrorizada ante la obscenidad, cerró el sitio después de unos pocos minutos. Sin embargo, no podía borrar de su mente las imágenes que había visto. Perturbaban sus pensamientos y sueños. Durante las siguientes semanas, Lisa volvió a visitar el sitio pornográfico y algunos sitios relacionados. Su conmoción inicial se transformó en una fascinación oscura y tentadora. Impulsivamente encargó algunos juguetes sexuales para que se los entregaran en su casa en un paquete sin identificar. A solas en su alcoba los probó, pero no le dijo nada a su esposo. Y luego apareció ese otro enlace, uno que ofrecía hablar en lugar de mirar. Lo observó varias veces antes de que finalmente tuviera el coraje. Clicleó. Las conversaciones con el hombre que conoció en Internet eran ardientes. Es solo por diversión, pensaba. De ninguna manera planeaba conocerlo personalmente ni seguir adelante con sus intercambios. Su intención era permanecer anónima. No pasaba nada. Estaba segura de que las cosas se fumarían después de un par de semanas, pero no fue así. Lisa no podía recordar si fue él quien compartió su número telefónico primero o si fue ella. No obstante, en algún punto del coqueteo virtual pasó de sus computadoras a sus celulares y luego comenzaron a enviarse mensajes sexuales explícitos. Ella no estaba planeando tener una aventura, en verdad no. Había planeado encontrarse con él en un restaurante en un pueblo cercano para ponerle un alto a su relación. Sin embargo, la atracción sexual era demasiado fuerte, lo novedoso era demasiado seductor. La aventura duró 3 meses, su esposo nunca lo supo. Posteriormente, el descontento de Lisa con su matrimonio fue creciendo. No pasó mucho tiempo antes de que se involucrara en otra relación. Esta vez no logró mantenerlo en secreto. Su hija adolescente fue quien comenzó a sospechar e hizo que su papá empezara a curiosear. El esposo de Lisa trató de convencerla para que lo acompañara a consejería matrimonial, pero su corazón ya se había enfriado. Ella había cambiado, sus actitudes ya no eran las mismas, así como tampoco su comportamiento, hábitos, valores morales ni pensamientos. 2 años después de haber hecho clic en ese enlace y ceder ante ese pequeño empujoncito, Lisa abandonó a su esposo, sus hijos, su iglesia y todo lo que una vez había apreciado. El peligro de los intrusos. ¿Cuál es su problema con esos pequeños intrusos, como hacer clic en un enlace o hablar de manera persistente con un compañero de trabajo? No parecen para nada malos. Quizás se diga a sí misma, es solo por curiosidad, o comente, un poco de coqueteo es inofensivo. No es que vaya a acostarme con él. La cuestión es que el peligro no siempre es evidente al principio, y la primera vez que cede, quizás hasta ni se dé cuenta de que es un intruso tratando de infiltrarse en su vida. El asunto tal vez parezca inocente y casual, como una especie de equivocación cotidiana. Tal vez, sin embargo, luego vuelve a suceder. Sí, y otra vez, probablemente haya oído acerca de la parábola de la rana en la olla. A fines de la década de los 80, los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos con las ranas. Descubrieron que cuando lanzaban una rana en una olla con agua caliente, la rana saltaba de inmediato. No obstante, cuando ponían la rana en una olla con agua fría y gradualmente iban aumentando la temperatura, la rana no percibía el peligro. Si el aumento de la temperatura era lo suficientemente lento, la rana se quedaría allí hasta morir cocinada. Aunque los científicos modernos cuestionaban los resultados de este experimento, sigue siendo una buena metáfora para ejemplificar cómo usted puede verse perjudicada por nuevas actitudes, comportamientos o personas en su vida que parecen inofensivos. Muy a menudo puede ceder poco a poco ante estas situaciones de manera ingenua y no reconocer el peligro hasta que sea demasiado tarde. No es hasta después de un tiempo que recién nota cuando ha cambiado la situación. ¿Ha habido algún cambio lento y negativo en sus actitudes, comportamientos, hábitos, valores morales, pensamientos o maneras de pasar el tiempo? ¿Puede identificar algún área donde ha sido una mujer débil y tolerado a un intruso? He aquí algunas posibilidades. Un sitio web que no debería estar viendo, un libro que no debería estar leyendo, un programa que no debería estar mirando, letras de canciones que no deberían estar cantando, un intercambio de mensajes de texto o correos electrónicos secretos que no debería estar contestando, un almuerzo con un hombre casado que no debería estar teniendo, una fantasía o escenario que no debería estar visualizando, un lugar al que no debería estar yendo, una actividad en la que no debería estar participando, un amigo al que no debería estar viendo, una excusa para faltar a la iglesia que no debería estar considerando, un resentimiento amargo que no debería estar guardando,
un afecto marital que no debería estar reteniendo, un chisme que no debería estar esparciendo. No racionalice ni justifique estas situaciones al decir no me va a afectar. Soy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto. Realmente no es gran cosa o eso no va a sucederme a mí. Tiene razón, probablemente no sea gran cosa. Por supuesto que no, es un intruso. Es una en una serie de pequeñas decisiones que le están desviando del camino. Una mujer fuerte sabe que no son los grandes pensamientos los que representan la mayor amenaza a su bienestar, son todos los pequeños. Son las pequeñas cosas las que tienen el poder de producir los cambios grandes. Descuidar las cuestiones pequeñas puede conducir a un gran desastre. Encargarse de las mismas garantizar el mayor de los éxitos. Creo que el apóstol Pablo estaría de acuerdo con esto. En 2 de Timoteo 3:5, después de detallar las 19 características negativas de un intruso, le advirtió a su amigo, a estos también evita. Esa palabra evita está en modo imperativo. De forma literal significa que usted debe apartarse de algo constantemente. Evitar la influencia destructiva por lo general requiere de un pequeño esfuerzo, pero el mismo debe ser constante y continuo. El problema con las mujeres débiles de Éfeso es que eran ingenuas al peligro y pasivas. No veían cómo estas cosas pequeñas, estas pequeñas decisiones, las cuales iban desarrollándose en actitudes y hábitos día a día, constituían un problema grande. Toleraban a los falsos maestros, toleraban la desviación y toleraban a los intrusos, y poco a poco perdieron su rumbo. Eso también nos puede suceder a nosotras si no tomamos a los intrusos con seriedad. Frenar a los intrusos. Pedro nos dio algunas claves para no solo frenar a los intrusos, sino también derrotarlos. ¿Recuerda lo que dijo acerca de los leones que andan merodeando? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8, 9. Mencioné este versículo anteriormente. El mismo no solo describe el comportamiento del diablo, sino también nos ofrece el antídoto contra la debilidad. Dele otro vistazo. Pedro mencionó 4 cosas necesarias para ahuyentar al león rugiente. En primer lugar, una mujer fuerte es consciente del peligro, sobrios. Ser sobrio quiere decir tener una actitud seria y sensata hacia los intrusos. Significa tener dominio propio, ser perspicaz y no dejarse engañar. Una mujer fuerte sabe que tiene un enemigo astuto que está siempre al acecho, siempre queriendo robar, matar y destruir. Otra traducción de Primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes. Ella considera la amenaza con prudencia. En segundo lugar, una mujer fuerte permanece alerta con respecto a las maneras en que los intrusos podrían estar actuando. Velad. Velar significa vigilar y estar alerta y atento. Espiritualmente, la mujer fuerte no se queda dormida. Ella es como una atalaya, es una torre cuidando la ciudad, vigilando al enemigo. Vela por su propio corazón y su casa. Está en constante búsqueda de intrusos. No permite que se acerquen sigilosamente y la sorprendan desprevenida. En tercer lugar, una mujer fuerte hace retroceder activamente, resistir. Sigue la enseñanza de Santiago 4:7. Así que sométase a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Una mujer fuerte no espera pasivamente a que el intruso actúe, sino que contraataca su avance de manera activa e intencional. Quizá coloque un filtro contra las obscenidades en la Internet. Tal vez consiga una aplicación para restringir el tiempo en las redes sociales. Las mujeres fuertes no dejan que la vida les suceda. Son activas, intencionales, decisivas. Adoptan una postura y se fijan en el objetivo de resistir a los intrusos. Detienen las influencias negativas y las pequeñas infiltraciones antes de que puedan ganar terreno. Por último, ella permanece anclada en Jesús, firmes en la fe. A fin de derrotar al intruso, nuestras convicciones y todas nuestras acciones deben estar aseguradas a un fundamento inamovible. Si Jesús no es el ancla que nos sostiene, no seremos capaces de evitar la desviación. Seremos como las olas del mar que son llevadas de un lado a otro y por el viento por el viento. Cuando las olas de la opinión popular cambien, nuestros estándares también cambiarán.
Las convicciones de una mujer fuerte están basadas en el estándar inmutable de la palabra de Dios, no en la que es políticamente correcto ni en los sentimientos y la opinión popular. Muchas de nosotras, las mujeres de la actualidad, creemos que somos fuertes, pero en realidad no lo somos. Somos debiluchas, víctimas indefensas a la deriva. No obstante, si hacemos lo que las escrituras nos aconsejan, si permanecemos sobrias, alertas, activas y ancladas en Cristo, seremos lo suficientemente fuertes para resistir el poder de aquellos intrusos sigilosos. Hay un intruso en mi casa. Hay algo más que quisiera que considere en 2 de Timoteo 3:6, y es la frase de casa en casa. Los falsos maestros se metían en las casas de las mujeres débiles. Sus actividades afectaban no solo a las mujeres, sino también a las personas que las rodeaban. Los intrusos arruinaban a las familias enteras. Tito, otro de los protegidos de Pablo, enfrentó en Creta la misma situación que Timoteo enfrentó en Éfeso. Los falsos maestros se estaban introduciendo en los hogares y destruyéndolos. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Tito 1:11. Los intrusos son peligrosos porque apuntan a destruir a tantas personas como sea posible. Cuando Satanás fue tras Eva, en el huerto, su plan era aprovechar su influencia para hacer caer también a Adán. Tenía en la mira a toda la casa, de hecho, a la humanidad entera. Como mujer tengo la responsabilidad especial de vigilar a los intrusos que intentan meterse en mi casa. Sin embargo, ¿qué hay de los hombres? ¿Acaso los esposos y los padres no tienen también esa responsabilidad? Sí, claro que sí. No obstante, por diseño, Dios ha creado a las mujeres para ser diferentes a los hombres. A la mayoría de las mujeres se les ha dado ese barómetro interno increíble que le permite darse cuenta de cómo están todos. Cuando se trata de personas y relaciones, a menudo percibimos cosas que los hombres naturalmente no ven, indicios que ellos podrían pasar por alto. Generalmente nosotras detectamos indicadores sutiles cuando algo no anda bien. Mamá Osa es la que percibe, la que vigila, la que husmea, la detective, la animadora, la que llora, la que lleva la carga, la que ora, la que se fija en las novias y los novios y mejores amigos. Esa es la manera en que fuimos diseñadas. Como formadoras y guardianas del hogar, no podemos darnos el lujo de ser indiferentes o carentes de atención en lo que respecta a este rol y permitir neciamente que ciertos intrusos se metan con nuestros seres amados. No puedo ni siquiera comenzar a contar las veces en que he intervenido para impedir que los intrusos se metieran con mis hijos, mi esposo, mi matrimonio y mi casa. Por cierto, creo que Dios le da a cada mujer una casa, un círculo de personas que cuidar. Salmo 113:9 dice, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Usted no tiene que tener un esposo o hijos para ser la madre de un hogar. Su familia puede ser su equipo de vóley, la clase de la escuela dominical, sus amigos, sus compañeros de trabajo, las mujeres en su grupo de recuperación o su hogar de ancianos. Pueden ser sus sobrinos o sus vecinos. Piense cuidadosamente en las personas que forman parte de su vida, sobre las cuales tiene alguna influencia. Dios quiere que asuma la responsabilidad de mamá osa y comience a cuidar de su familia. Manténgase atenta a la aparición de los intrusos en sus vidas. Sea una mujer fuerte. Haga lo que esté a su alcance para protegerlos, advertirles y persuadirlos del peligro. La Biblia dice que una mujer fuerte vigila los caminos de su familia. Proverbios 31:27. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Cómo sucede esto? Tanto en lo que concierne a edificar como a destruir, sucede un ladrillo a la vez. Poco a poco. ¿Puede identificar a los intrusos que están invadiendo su vida? Espero que esté dispuesta a deshacerse de ellos y que actúe con la misma rapidez y determinación que lo haría si ellos fueran como un bicho negro que se moviera lentamente por el suelo de su cocina. No sea una reina de los escorpiones espiritual. No, no permita que los intrusos se arrastren por encima de usted. Y no ignore las indicaciones cuando los intrusos se están infiltrando y causan daño. No sea como yo cuando limpié la pila de aserrín que había dejado las hormigas carpinteras sobre el alféizar de la ventana en nuestra cabaña. Las mujeres débiles en Éfeso desestimaron y negaron el peligro de los intrusos, no tomaron en serio su amenaza. Espero que usted no cometa el mismo error. Le dejé al principio
Le dije al principio que este libro no le añadiría tareas difíciles o pesadas a su lista de cosas por hacer. Atrapar a un intruso no es complicado, solo requiere un poco de atención constante. Necesitamos ser conscientes de que tenemos un enemigo mortal que siempre está tratando de invadirnos. A causa de esto, siempre debemos estar alerta y en busca de intrusos. Si usted quiere ser fuerte y no débil, atrapar a un intruso es una de las cosas más importantes que debemos hacer.